Padre, gracias una vez más por tu amor, por tu misericordia, porque a ti te ha placido, Señor, darnos vida un día más. Gracias, Padre amado, bendito y alabado sea tu nombre. Toda gloria, toda honra es tuya, porque solamente tú te la mereces. Padre, tú conoces los corazones que han venido hoy con anhelo de escuchar tu palabra, porque es tu palabra que se va a ser predicada, enseñada en el día de hoy, Señor. La palabra que primeramente al llegar a nosotros, a este vaso de barro, nos redarguye, nos pone a pensar y nos pone a meditar. Y luego somos el instrumento para que la palabra llegue a tu pueblo, para que sea de edificación y restauración. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que cada persona que el día de hoy escuche esta palabra, la ponga por obra para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Amado, el día de hoy pues vamos a compartir una palabra. Déjeme poner algo por aquí. Perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a compartir una palabra. Voy a hacer inicialmente una pregunta antes de iniciar. Luego le daremos desarrollo. Dice así la pregunta: ¿a dónde acude cuando necesita ayuda? ¿A dónde tú acudes cuando necesitas ayuda? Vamos a leer en el libro de Timoteo, en 2 de Timoteo 3:16 al 17, y dice así la palabra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amado, no, ese versículo o esos versículos para mí son la punta de lanza de lo que es leer la palabra de Dios cada día. La palabra de Dios, para nosotros, cada día que la leemos, la escuchamos, tiene que servir para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos e instruirnos nosotros. Esas cosas tienen que estar cuando usted escucha la palabra. Una de ellas tiene que estar, o te instruye, o te corrige, o te enseña, pero es lo que es la palabra de Dios y que fue inspirada por el mismo Dios. Amén, mi amado. Entonces, vamos a compartir. Hicimos una pregunta: ¿a dónde acude cuando necesita ayuda? Oiga bien, el hombre se rinde a lo que él cree que será un gran logro. Por lo general, el hombre siempre, oiga, cuando el hombre quiere lograr algo en su vida, se rinde. Él hace lo que sea para lograr lo que él quiere. El hombre es capaz de humillarse para lograr lo que quiere. Así como tú lo escuchas, a veces somos un poquito, como dice uno, altaneros. Pero cuando el hombre necesita o una mujer necesita algo, se humilla hasta lo sumo, porque quiere eso. Pero cuando necesita humillarse ante Dios, ¿qué haría? ¿Qué hace? Vemos que es diferente, o sea, no es la misma entrega de cuando queremos lograr algo. Cuando anhelamos algo, como dice uno, de este mundo, algo material, no vemos la misma entrega. Sin embargo, para el hombre no es nada humillarse cuando quiere lograr su propósito. Yo solo sé que mis necesidades son diferentes a las vuestras, no son iguales. La Biblia tiene respuesta para cada una de nuestras necesidades. La Biblia nos dice a dónde ir y cuándo pasemos por los procesos a quién vamos a acudir. Entonces, en base a la pregunta que hicimos al principio, ¿a dónde acude cuando necesita ayuda? La respuesta sería: a los pies de Cristo. A los pies de Cristo. Esa es la respuesta. Entonces, vamos a estar compartiendo con ustedes 7 razones por qué acudir a los pies de Cristo. Amén, amado. Miren, en el libro de Lucas 7, 37, 38, en el relato de Jesús en el hogar de Simón el fariseo, dice así la palabra de Dios. Lucas 7, 37, 38. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. 38. Y
estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Eso es una expresión de rendición, de cuando usted se siente agradecida y quiere compartir y quiere demostrar cómo usted se rinde, Señor, cómo usted se siente de la gracia y la bendición recibida. Ahora, ¿cuántas veces tú has invitado a Dios a que entre a tu casa? ¿Cuántas veces tú personalmente en tu día a día has invitado a Dios que entre a tu casa? ¿Estás tú dispuesta a darle la honra que se merece cuando está en tu presencia? ¿Estás dispuesta a dar esa honra o a honrarlo como él se merece? Si eres agradecido, no te debes olvidar de eso. Si eres agradecido por lo que ha hecho cada día contigo, no te debes olvidar de eso. Amén. Entonces, si seguimos buscando en la Biblia, en Lucas 8, 34, 35, en el relato del endemoniado ganadero, ¿verdad? Encontramos el siguiente relato. Dice así Lucas 8, 34, 35. Los que apacentaban los cerdos, cuando vieron a lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso a la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido de los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. O sea, ¿por qué tuvieron miedo? Porque vieron una cosa que para ellos era imposible de ver, de que alguien le pudiera realizar por el tiempo que ese endemoniado estaba haciendo de la de él en esa área. Sin embargo, cuando vieron en la realidad con sus ojos naturales que ese endemoniado que ellos veían, que azotaba, que acababa, que todo, estaba sentado a los pies de Cristo, tranquilo, en su juicio cabal. Entonces, ¿cuántos de nosotros pasamos por esos procesos de que a veces tenemos una aflicción, tenemos algo que decimos, me voy a poner loca por esto que estoy pasando? Pero estás tú, después que recibe, estar en tu juicio, agradeciéndole a Él, en los pies de Él. Amado, miren una cosa que les quiero también enseñar. En Mateo 8:28 tiene el mismo relato y también en Lucas 8:38, 39. Pero en Mateo, oiga bien, en Mateo dice que eran dos endemoniados, ¿verdad? Y no menciona que estaban sentados. Oiga bien, ¿por qué hago esto? Porque es lo mismo que decía al principio. La palabra es para enseñar y redarguir. Entonces, en la Biblia a veces vamos a encontrar diferentes versículos que son un poquito diferentes, pero no quiere decir que se contradice. No, no, no. Es para que estemos claros en la palabra. La palabra es inspirada por Dios y nunca se va a contradecir. Es la que nos va a guiar, es la que nos va a regir a nosotros, ¿verdad? Entonces, en Marcos 5:15 dice que era un solo inmundo y estaba sentado, pero no a los pies de Jesús, ¿verdad? Entonces, es interesante nosotros tener siempre, recibir, escudriñar, para nosotros poder recibir lo que el Señor nos está hablando. Pero miren qué interesante esto, miren qué interesante. Después de que el Señor Jesús liberó al endemoniado, si leemos en Lucas 8, 38, 39, dice, el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que lo dejara quedarse con él. Oiga bien, pero Jesús se lo impidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Amén. Familia, amado, ¿tu familia sabe todo lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Tu familia conoce, tú que buscas del Señor, cómo Él te ha librado de muchísimas cosas? ¿Le estás tú siendo de testimonio a tu familia? ¿Le estás contando cómo Dios obra? De todo lo que Dios te ha librado, ha dado testimonio para que otros puedan también recibir la enseñanza y comprender a cuál Dios es que tú buscas, a cuál Dios es que tú le oras. Es importante que cuando nosotros recibamos cualquier enseñanza, cualquier liberación
demos testimonio a nuestra familia y a los demás. Porque ese es el llamado que tenemos, predicar y enseñar la palabra. Pero si vamos a Lucas 10, 38, 39, Jesús visita a Marta y a María, ¿verdad? Después de la muerte de Lázaro. Entonces, ahí vemos que aconteció que yendo del camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Sentándose a los pies de Jesús, escuchaba la palabra. Entonces, nosotros también vamos a los pies de Jesús a buscar instrucciones para nuestras vidas. No solamente cuando estamos en la aflicción, sino para estar en Él, para que Él nos capacite, para que Él nos abre. Y en este momento, aunque hubo una muerte, ella fue a recibir las instrucciones, a seguir. ¿A dónde estás tú buscando instrucciones para tu vida? ¿A dónde tú vas cuando necesitas que alguien te instruya, que alguien te permita meditar el proceso que está pasando? ¿Te das cuenta que tienes que discernir de lo que te conviene? Y por eso recibimos el don del discernimiento, porque debemos ser instruidos y luego tomar una decisión de qué vamos a hacer. Y el lugar más correcto para nosotros ir es a los pies de Cristo. ¿Estás tú buscando lo necesario para estar en paz con Dios sin afanes? ¿Lo estás buscando? ¿Sabe a dónde tiene que ir? Tiene que ir a los pies de Cristo, ¿verdad? Entonces, Juan 11, 31, 32, la palabra nos dice, Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Oiga bien. Entonces, dice así en el 31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella, o sea, hablando de María y Marta, y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. El 32 nos dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si me hubiera estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero todos sabemos la historia, que todo fue un plan de Dios, para que ellos entendieran que Él podía revivirlo. Él quería que se vea la gloria, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es tu problema? ¿Te has postrado para recibir consolación de Cristo? Esto es un ejemplo de cómo ser consolada. Cuando tú estés en el proceso, tú verás que todo se te acaba, que como que Dios no está presente, que dice Dios, pues Dios me ha abandonado. No, todo es al tiempo de Dios. Todo es en su finita voluntad. Porque cada cosa que Él nos permite en nosotros es para una enseñanza, es para corregirnos, para que nosotros podamos entender. Entonces, cuando tú estás postrada para recibir esa consolación, espera que Él vendrá. Date firme, firme, firme que Él vendrá. Así que, amado, cada cosa nosotros debemos analizarla. ¿A dónde debemos llevarla? No como hacemos la mayoría, que lo primero que hacemos cuando tenemos un problema es pensar y llamar a una persona, a un ser humano. Y quizás, como a muchos, quizás esa persona está pasando por procesos mucho más peores que nosotros. Sin embargo, el Señor lo usa para que nos dé a nosotros ese descanso, esa palabra que necesitamos en ese momento. Marcos 7, 25 a 26 nos dice la palabra, en el relato de la fe de la mujer sirofenicia. Dice así, una mujer cuya hija tenía un espíritu impuro, luego que oyó de él, y vino y se postró a sus pies, ¿verdad? La mujer era griega, sirofenicia de origen, y le rogaba que se echara fuera de su hija el demonio que estaba en ella, ¿verdad? La persona por la cual estás intercediendo, ¿la llevaste a los pies de Cristo? La persona por la cual tú oras cada día, ¿tú la estás llevando a los pies de Cristo? O sea, tú te imaginas llevando a esa persona por la cual tú estás orando, llevándola a los pies de Cristo para que sea Él que la restaure, para que sea Él. Porque nosotros podemos y tenemos la capacidad de orar por los demás. Pero acuérdense
que todo lo hace el Espíritu Santo. Nosotros simplemente llevamos, intercedemos, pero es el Espíritu Santo de Dios que hace lo que tiene que hacer. ¿Has visto tú cómo Dios hizo por alguien que oraste? Tú te has dado cuenta, tú has visto con tus propios ojos por la persona que tú has estado orando, cómo el Señor la ha restaurado, cómo el Señor le ha dado salud. ¿Le estás tú viendo? Entonces, es importante interceder por otro. Y cuando intercedemos por otro, acordémonos que nosotros todo lo que tenemos viene del Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, debemos nosotros estar seguros de interceder por la persona, llevar a la persona a los pies de Cristo y que sea Él que haga lo que tiene que hacer. Mateo 28, 8 al 9. En el relato que tiene que ver con la resurrección de Cristo, ¿verdad? Dice así: entonces ellas, refiriéndose a las mujeres, a María, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, oiga bien, gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, Jesús le apareció al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, se abrazaron a sus pies y lo adoraron. Cuando vieron el milagro de la resurrección, de que Él había venido de la muerte, como lo había predecido, que al tercer día iba a resucitar, entonces iban con gozo, corriendo a compartir lo que habían visto. Entonces, tú vas a los pies de Cristo para adorarle. Debemos ir a los pies de Cristo para adorarle. Es por adoración. Eso es una de las formas de también ir a los pies de Cristo, adorarle, a darle gracias, a bendecir su nombre. ¿Has ido tú a compartir con tus hermanos las buenas nuevas? ¿Has regresado a Cristo agradecida por el hijo que estaba perdido y que Él te lo devolvió? ¿Has regresado tú a los pies de Cristo para darle las gracias por lo que ha hecho por tu matrimonio? ¿Has ido tú a los pies de Cristo agradecida para decirle gracias, Señor, por lo que cada día hace por mi familia? Prefiero humillarte ante todos con tal de darle las glorias a Dios, porque esa es una de las razones por las cuales nos impide a nosotros ir a los pies de Cristo. Que nos sentimos humillados, nos sentimos que nos estamos humillando, pero delante de Cristo no hay humillación, porque aquel que se humilla, dice la palabra, es el que Él va a exaltar. El que se humilla es el que Él va a exaltar. No es aquel altanero, aquel que cree que si va a los pies de Cristo se está ofendiendo a sí mismo, se está debilitando, que su hombría, que se ve ofendido. No, Señor. En los pies de Cristo, en humillación, es que Él nos exalta a nosotros. Entonces, debemos acudir a los pies de Cristo. En Mateo 15, 29 a 31, Jesús, en un relato de la palabra, sana a muchos. Entonces, en el Mateo 15, 29 dice así la palabra: pasó Jesús de allí y fue junto al mar de Galilea. Subió al monte y se sentó allí. Oiga bien, se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos enfermos. Oiga bien, fue ahora, como dice uno, se le llevó una cantidad excesiva al mismo tiempo. O sea, oigan bien, fueron muchos a llevarlo. O sea, no fueron solamente una persona, fueron muchos trayendo cojos, ciegos, mancos, enfermos, ¿verdad? ¿Y dónde lo pusieron? Pusieron a todos esos enfermos a los pies de Jesús y Él los sanó. Entonces, es a los pies de Cristo que debemos llevar cuando necesitamos ayuda. Es a los pies de Cristo que debemos ir. De manera que la multitud, oiga bien, la multitud se maravillaba al ver que los mudos hablaban, los mancos quedaban sanos, los cojos andaban, los ciegos veían. Y todo el mundo glorificaba a Dios. ¿Estás tú glorificando a Dios con lo que tú haces cada día? ¿Le das tú gracias a Dios cuando tú puedes llevar a una persona para que reciba la palabra? ¿Estás tú glorificando a Dios cuando tú en el matutino, por ejemplo, te comunicas, dices: mira, yo quiero que oren por algo, pero te estás tú glorificando? ¿Estás tú recibiendo esa gracia, esa glorificación de Dios? Cuando tú intercedes,
Tú debes sentir gozo cuando tú llamas, cuando tú mandas un mensaje para que oren por un familiar, para que oren por alguien. Tú tienes que gozarte por lo que Dios está haciendo. Por lo que Dios está haciendo. Entonces es importante que cada cosa nosotros la hagamos de corazón, la llevemos a los pies de Cristo para que sea Él que haga la obra. Nosotros simplemente somos ese instrumento. Nosotros, por más que oremos a una persona, no somos nosotros que lo sanamos, es el Espíritu Santo de Dios que lo sana. ¿Has traído tú un amigo, familiar, conocido a los pies de Jesús? ¿Te acuerdas de haberlo traído? ¿Te acuerdas? ¿Te recuerdas cómo el Señor hizo su parte? Tú que tienes el privilegio de estar en los pies de Cristo, ¿puedes tú también llevar a otro? Son preguntas que debemos hacernos cada día, que debemos analizarnos. Por eso le decía al principio que la palabra es para enseñar, para redarguir. Y es en la palabra, mi hermano, todo fue hecho al principio por la palabra. Y es lo menos que le hacemos caso en estos días. Estamos buscando cosas hombres que nos abren, hombres que nos motiven, hombres que nos pongan ilusiones en nuestras mentes, que el día de mañana, que tú vas a recibir tal cosa. Pero la palabra dice que mañana tiene su propio afán, que ni nadie sabe qué va a suceder. Entonces, ¿por qué creer que alguien te profetice que mañana tú vas a recibir una cosa que Dios no ha dicho en tu vida? ¿Por qué? El enfoque es la palabra. Mientras tú recibas la palabra y seas redarguido, y ella haga su parte en ti, te dé el entendimiento, te dé la sabiduría, te dé el discernimiento, tú vas a tener el Espíritu Santo activo en ti, y Él es que te va a guiar, es Él que te va a dirigir, y va a poner en ti que haga buenas obras, como muchos las hacemos, de que cuando vemos necesidad o sabemos de alguien, llamamos para que oren por Él, sabiendo de que el Espíritu Santo es el que va a orar. Entonces, mi amado, es tiempo de que nosotros volvamos a la lectura de la palabra. Volvamos a la lectura de la palabra. A nosotros se nos fue dada una palabra escrita y inspirada por Dios. Amén, que está en nuestras manos cada día. La tenemos a día en nuestras manos. Tenemos el privilegio de tener una palabra incluso en diferentes idiomas. En diferentes idiomas que no era como era antes. Entonces, ¿por qué no usamos esa palabra? ¿Por qué no vivimos esa palabra? Si de ahí parte todo. Si de ahí parte todo, mi amado. Es importante que nosotros nos enfoquemos en esa búsqueda. Entonces, mi amado, con esto empiezo a cerrar. Miren, creemos que ir a los pies de Cristo es rebajarlo, que estamos sentados en el suelo. Pero se olvidan que nadie es más grande que Dios. Cuando estamos a sus pies, nadie está por encima de nosotros. Ahora bien, y estando nosotros a los pies de Cristo. Porque por encima de Dios no hay nadie más grande que Él. Nadie. Nadie está por encima de Dios. Y estando nosotros a sus pies, somos verdaderamente cabeza y no cola. Sí, porque estamos a los pies de Cristo. Entonces, mi amado, nosotros queremos decirle una cosa. Debemos ir a los pies de Cristo. Debemos ir a los pies de Cristo para recibir rendición, misericordia, instrucciones, consolación, interceder por otro, adorarle, amor por el prójimo. Todas muchísimas cosas vamos a ir. Ponga usted el nombre por lo que debe de ir. Yo no sé por qué usted va a ir o no sé lo que está pasando en su vida, pero sí tiene que cualquier cosa que usted sienta, llevarla a los pies de Cristo. Llevarla a los pies de Cristo. Yo en verdad no conozco tus razones para ir a los pies de Cristo. No lo conozco. Yo conozco las mías. Quien conoce la tuya, es el Espíritu Santo. Él la conoce. Y está esperando que tú tomes la decisión de ir a los pies a presentársela. Como dice la palabra, venga a mí todo aquel que esté cansado de trabajar, que yo lo debe descansar. ¿Tú lo estás diciendo? Entonces, ¿por qué no va? ¿Por qué no te intimida con Él para tú recibir lo que tú anhelas? Sea cual sea tu situación, ese es el lugar más seguro para ti, para mí, para cada uno de nosotros. El más seguro. Recuerda que con humildad y obediencia tiene todas las promesas de Dios en tu vida.
humildad y obediencia. Dios le bendiga. Padre, gracias. Gracias una vez más, Espíritu Santo de Dios, por permitirnos compartir este mensaje con tu pueblo. Te damos gloria y te damos honra a ti, porque solamente eres tú que la mereces. No hay nadie más. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias por haber hecho ese plan perfecto de dejarnos ese manual de instrucciones para que podamos caminar conforme, Señor, a los planes que tú tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Para que seas tú, Señor, guiándonos. Por eso dejaste el Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad, a toda justicia. Porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos volvamos al arrepentimiento y seguir tus pasos, Señor. Seguir con el plan perfecto que tú preparaste para tú restaurar tu pueblo. Te pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que esta palabra, que esta semilla que tú mandaste a regar por medio de nosotros, Señor, caiga en tierra fértil, porque simplemente fuimos llamadas a sembrarla. La forma de crecimiento, la forma de cómo crece, cómo va a germinar en ti, solamente lo sabe el Espíritu Santo. Nosotros, mi amado, solamente estamos llamados para sembrar semillas como un labrador. Y Él va a hacer que eso germine y crezca y florezca para gloria y honra de su nombre y para el bien de tu vida por ser obediente y humilde ante su presencia. Que la paz de Dios esté con ustedes. Amén, amén y amén. Dios le bendiga.